Ok, Primero comencé a grabar recién. Buenas noches con todos. Vamos a tomar asistencia. Disculpen que el micrófono no fue al acto. Hoy día sí tuve energía para casa. Normalmente tengo que ir a un centro comercial porque estoy ya sabes. Bien, como los horarios cambian, hoy día pues me tocó que regrese justamente a las 6 de la tarde. Bueno, eso un sitio por ahí que y por eso me pude conectar, ¿no? ¿Ok? Vamos con la asistencia rapidito. Yo sé que eso le está importando bastante y tienen razón, hay que poner la asistencia. Déjeme ver. Estoy un poco enfermito, recién estoy saliendo de una gripe por todo. En todo caso, ayer no podían dar clases. Mejor. A ver, empezar. A veces saca, me gusta, volver a ingresar. Por favor, la clave. Los micrófonos apaguen lo que se escucha mucho ruido. a las 8. Alejandro, ¿me tomando lista, niño? O sea, escucha, ingeniero, disculpa. Ya, ya. Alejandro, Castro, Presente. digan Correa presente, ¿no? Así. Presente Correa. Erazo, Gracias, presidente ingeniero. Espinosa, Figueroa, Franco. Espinosa, Figueroa, Franco. García, Gómez, Hernández. Gómez, presente, ingeniero. Presidente Hernández. Herrera, Ibarra, Jara. Herrera, Ibarra, Jara. Presente, Ibarra. Guisaca, Lucas Basurto, Lucas Guerrero. Lucas Basurto, presente ingeniero. Buenas noches. Presente, Lucas Guerrero. Macías. Macías, Johnny Alvarado. Maca, Macías.
Merchan Ávila, Lozano. Por favor, el micrófono. Ya abren el micrófono, por favor. Luis Alvarado ya le puse presente. Bien. Aquí hay algunos Merchan, ¿eh? Merchan Quimis, perdón. Merchan Ávila, Merchan Camposano, Merchan Chiriguayo y Merchan Camposano presente, Merchan ingeniero. Quimis, Camposano. Merchan Quimis Chiriguayo, presente. presente. Chiriguayo, Merchan Quimis, Presente, Merchan Quimis. Morán, Motoya, pero Moyota. Morán Guzmán, presente. Presente, Moy- ingeniero. Buenas noches. Morán Guzmán. Buenas noches. Moyota, Orrala, Palacio, Piguave. Orrala, presente. Pero Palacio, Piguave, Poveda, Prado, Rodríguez, Prado, presente. Salas, Suárez, Salas presente. Suárez, Tomalá, Ladines, Tomalá Sánchez, Trujillo, Tomás Aladín presente, profesor. Trujillo, Bacasela, Vélez, Bacasela presente. Vélez presente. Zambrano Cervantes, Zambrano Ortiz, bien. Ahora, alguno que no fue nombrado, vamos de nuevo. Alejandro Fernández, Licenciado Villacrés, Sebastián Villacrés. no está aquí en la lista, Sebastián Villacrés presente, licenciado. no está en la lista, no hay ningún Villacrés aquí. ¿Mande? No hay ningún Villacrés aquí. No, pues yo estoy desde el principio, pues, licenciado. Pero en la lista no aparece, pues. Entonces, ¿a qué grupo me fui, licenciado? Pues, Disculpe, si no soy del grupo, pero yo estoy en la noche. A mí me sale inicio en el Zoom, inicio en el SIU y me sale su clase. pero ¿en qué aula virtual le parece en el Moodle? ¿Mandé? A ver, en el Zoom no puede ingresar porque por el Zoom no es el ingreso, es por el aula virtual. ¿Cómo ingresó ahorita? Por el grupo de democracia. Ya, pero aquí no hay ningún Villacrés, mire la lista. Salas, Suárez, Tomalá, Trujillo, Bacasela, Vélez, Zambrano. No hay Villacrés. Ya, licenciado, disculpe, igual ya voy a verificar bien eso porque está raro. Sí, revise. Pero usted ya tiene otras clases, ¿por qué no se ha dado cuenta la sentencia? Claro, licenciado, disculpe. Ok. Sebastián, que Sebastián es apellido o nombre, ¿verdad? Prado, Suárez, Salas, tampoco con apellido Sebastián. Con ese ahí, Salas, Suárez, Tomalá. Mande. ¿Cuándo vas a ir a ver a mi mamá? Al señor Sebastián. Cuando me avise. ¿Alguien conoce al señor Sebastián? ¿Sabe de qué? Suárez, aquí estoy, mister. ¿Vale? Suárez, sí, sí estoy. No, para el señor Sebastián, que hace un ratito decía que él era de este curso, pero no aparece en el lista. Bien, vamos con los que no, de pronto me dejan presente. Alejandro Fernández, Espinosa, Figueroa, Franco, García, Herrera, Jara, Chivisaca, Macas, Macías, Merchán, Ávila. Motoya, pero Moyota, Moyota, Palacio, Piguave, Poveda, Suárez, Doni. Sí, Suárez, aquí estoy. Estas Suárez, ya. Tomalá, Sánchez, Trujillo, Zambrano Cervantes, Armando Ortiz. Todos fueron nombrados, ¿no? Vamos a grabar entonces.
Está muy raro esto. ¿Ah? Alguien más que no haya sido nombrado. Bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el grupo voluntario. ¿Quieres poner? Mi secretaria está por aquí. Sí, ingeniero. Secretaria Ashley, ¿cómo estás? Préndame la cámara todito, que lo veo puro nombre, no veo ni siquiera fotos, nada. Secretaria, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tema tocaría? La clase 3 y 4. No, clase 4 de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Qué clase toca? La clase 4 de la unidad 1. Hoy día que tocaba 4 y 5 porque estamos atrasados por los feriados. Sí. 4 y 5 porque para que el próximo 15 de noviembre hacemos las 6 y el 22 las 7. De 4 y 5 la vida. ¿Al grupo voluntario secretaria o sale su grupo? Cuéntame. Sí, está bien, mi grupo. Una consulta, ingeniero. Bien. Quería decirle que si ya exponemos ahora, hay necesidad de subir el video No, los grupos grupal. no tienen que subir video de exposición. No hay no video de 1, 2, 3, 4, son otros videos. En exposición, solo los grupos que no exponen es lo que tienen que hacer un video adicional de exposición. Eso lo estoy explicando. O sea, Ah, listo. el grupo que exponen, los que no exponen van a hacer videos 1, 2, 3 y 4. Eso no cambia. Para las exposiciones, los grupos que no alcancen a exponer en clase deben grabar su exposición. Los grupos que sí exponen, pues no graban la exposición. Solo hacen otro video. Buenas con todos, buenas noches con todos. Nuestro grupo es el número 1. Nosotros somos, bueno, el tema es la generación de derechos, contexto histórico y su surgimiento. Los integrantes son mi persona, Ashley Rodríguez, Johnny Alvarado, Carlos Prado, Cristóbal Sala y Johnny Morán. Bueno, la Puerta del Derecho es una orden normativa e institucional que regula la conducta humana en una sociedad que básicamente es inspirada en la justicia. En el vocablo latino se escribe direction, que significa lo que está conforme a la regla. Esto es un conjunto de normas que constituye el sistema legal de una sociedad y permite resolver los conflictos de una comunidad o de una sociedad en general. Los tipos de derechos se pueden dividir en el derecho administrativo, que regula la actuación de la agencia gubernamental, el derecho constitucional, que define la estructura de un gobierno, de los derechos fundamentales de los ciudadanos y asimismo de su democracia, derechos internacionales públicos, que regula la relación entre estados y organizaciones internacionales como la ONU, que básicamente aboga los derechos humanos de los países. Buenas noches. Generación de los derechos humanos. Me toca este tema. La generación surge con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, que se gestó como una rebelión contra el absolutismo del monarca. Primera generación en el año 1789 y 1799. Trata esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son derechos fundamentales civiles, políticos y se proclaman en la Revolución Francesa. La segunda generación está relacionado en el año de 1917 al año 1920. Esta se relaciona con la igualdad y comenzaron a ser reconocidos por los gobiernos después de la Primera Guerra Mundial.
son fundamentales y sociales, económicas y culturales en su naturaleza. La tercera generación, en 1948, comprende todos aquellos derechos de carácter colectivo y difuso que promueve la solidaridad, exigen una coexistencia pacífica entre países. Y la cuarta generación es del año 2020, o sea, surge en el año 2021, en el siglo 2021, que digo. Protegen el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía. Y regresen, eso, déjenme esa diapositiva. A ver, son las 4 generaciones en las que dice que existe la generación de derechos, ¿no? Claro, o sea, La primera generación, bueno, dicen que se crea luego de la Revolución Francesa del siglo XVIII. Hay historiadores y hay contextos que dicen que fue el Concilio el Grande, ¿no? El emperador de Roma, que empezó con los primeros derechos, ¿no? De hecho, hay el papiro de Ciro, donde se los primeros derechos de esa época. Pero, pues, otros dicen inclusive que fue la Segunda Guerra Mundial por la Declaración de Derechos Humanos, arrancó los derechos humanos contemporáneos, se puede decir así. Pero bueno, vamos con la primera generación de 1789 a 1799, 10 años, una década. Tratan esencialmente la libertad, la participación en vida política, la famosa libertad, ¿no? Lo que hablamos. Siempre hablan de libertad, la libertad avanza, ¿no? Pero hay que ver qué es libertad, la que avanza. Es la libertad del pueblo, la libertad de los empresarios, la libertad de las élites, que creen más pobreza, dependiendo. Pero la libertad, en términos generales, es el derecho de todos. Indistintamente de todos los derechos son así. Indistintamente si soy blanco, negro, si soy gordo, flaco, alto, bajo, lo que usted sea, pues tiene los mismos derechos todos. Si tenemos más plata o tenemos menos dinero, no tenemos más o menos derechos. Son iguales ante la ley, de todos los derechos. No, no es que porque él es delincuente no tiene derecho a nada. Sí, tiene unos derechos básicos, ¿no? Pierde otros. Si está sentenciado, está preso, obviamente los pierde. Pero debe haber un juicio que justifique el hecho de que se compruebe que sea culpable, ¿no? Asimismo, pues todos tenemos derechos indistintamente. Si, por ejemplo, ayer justamente conversaba algo sobre el término de aborto, ¿no? Derecho a la vida. O una señorita, ella decía que también está en contra, ¿no? Yo le decía, bueno, yo creo que estoy en contra, porque considero que sí es verdad que las mujeres, yo he escuchado a las feministas decir que, no, he escuchado más que nada en los videos, que es el cuerpo de ellos. No quiero polemizar ni poner algún criterio, mire, esta es mi forma de pensar nomás, de que también es el cuerpo del niño. Así que no es una vida que está ahí. Una vida, lo puede dar en adopción, puede ver la forma que lo críe una familia de ella o alguna cosa, pero no deshacer de un niño que está creado, ¿no? De una violación puede haber un agravante, ¿no? Por la violación, pero hay que justificarla y comprobarla realmente. No cualquiera puede decir, ah, la violaron, y se puede dar para que se haga así libremente El aborto. el aborto, ¿no? Pero bueno, aquí la idea no es polemizar que gane los que estamos a favor o los que estamos en contra, ¿no? Es el ejemplo de lo que es el derecho, ¿no? El derecho a la vida, que es para todos, ¿no? De ahí ya polemizar en lo del aborto, pues otra cosa. El derecho también a la participación de la vida política. Todos tenemos derecho a ingresar a la vida política, pero todos podemos participar. No todos. ¿Por qué? Por el dinero, porque los partidos políticos son cerrados, los partidos políticos son creados por los líderes, que muchas veces son los que ponen el dinero. Por ejemplo, Guillermo Lazo, pero su partido puso dinero, ganó, y ahora el partido hay que ver si sobrevive o no, porque se quedó en torno a la figura de él nada más. Y ahí se terminó. Y así pues otro partido, el partido de Novoa en su momento, si no lo religen, posiblemente regresará a sus empresas y el partido no seguirá. Y así hay algunos partidos que han muerto, no han desaparecido. No puedo decir muerto, porque no es así, han desaparecido. Por ejemplo, el CFP, Concentración de Fuerzas Populares, un partido muy, muy famoso. De hecho, llevó a Jaime Rodríguez Aguilera, ustedes hicieron el de Berton, ¿no? En el 78 llegó a la presidencia, uno de los grandes líderes era Sam Bucarán. Y no sigue ese partido, ¿no?
lamentablemente, fue un partido muy popular a nivel del pueblo más que nada, pero no sigue, ¿no? Y así podríamos dar algún ejemplo de partidos. El Partido Democrático, por ejemplo, un partido que todavía sigue, que se revitalizó con una candidatura no me acuerdo el nombre de la persona, pero hace poco nomás se revitalizó, ya estaba prácticamente desaparecido y se rehabilitó ese partido. Hay partidos nuevos que se han creado, ¿no? Y esa es la libertad de participación. Usted también, si logra tener los recursos para poner un partido, lo puede hacer. A veces se quedan, o nos quedamos que hay muchos partidos. Puede ser, pero tampoco podemos reducir, quitar la libertad. Y ahí vamos a otro derecho que estamos hablando. Uno es libre, pero mi libertad termina donde comienza la suya. Yo soy libre, hay libre tránsito, es uno de los derechos que están por ahí, libre tránsito. Pero yo no puedo meterme a su casa. Soy libre, puedo entrar a su casa. Si tú no me invitas, no puedo. Y eso lo soy Cuando libre. se viola, claro, cuando se violan los derechos de otra persona, hasta ahí Exacto. llega la... Ahí llega mi derecho. Ujú. Las sanciones, pues, ¿no? De los delincuentes, o sanciones a las personas que se equivoquen en el delinquir porque han violado los derechos de otras personas. Esa es una de las razones. Pero, asimismo, hay ciertos derechos que tú puedes decir, ya, no es para llevarlo preso, pero, por ejemplo, uno pone en alto volumen, El equipo de sonido. viola el derecho a la privacidad, a la Claro, la privacidad, claro. descanso, ¿no? Eh, Ujú. el derecho a la honra, cuando se insulta, cuando se inventa cosas a los Ujú. políticos, cuando a mujeres se le dice cosas, a la presidenta del Congreso le inventan, no quieren repetirlo, ¿no? Solo porque es guapa, ¿no? Ella porque sale de 105. La política se pierde hasta los valores, es increíble. Y yo lo veo mucha gente anticorreísta, ¿no? Por el odio. Ingeniero, hay una frase que dice, no sé quién es quien la dice, pero la política no tiene relación con moral. No me acuerdo quién era que dijo eso, pero obviamente, la política no es moral para nada. No hay que, no hay amor, no. La política no tiene relación con la moral. No me acuerdo quién dijo esa frase, pero es alguna frase. No está tan alejado, no debería ser así, ¿no? Algunos dicen que usted no se mete a la, yo no me meto a la política porque, imagínense, o sea, no somos perfectos. La política está en todos los poderes, lamentablemente. Por eso, pero Lo que, lo que yo creo en la política es que la política, si surge para uno propio, está mal. Pero si la política surge para beneficiar a los demás, súper estupendo, digo yo, ¿no? política tiene la oportunidad, miren, Diego tuvo la oportunidad, y nosotros también, de demostrar que el correísmo no funcionaba, ellos hacer más hospitales, más escuelas, hacer más puentes, hacer más hidroeléctricas, arreglar las hidroeléctricas, las termoeléctricas, hacer proyectos fotovoltaicos. O sea, tuvieron la oportunidad de demostrar que el otro lado es equivocado. Y no lo hicieron. Se siguen dedicando a atacar. Es una campaña muy sucia, ¿no? Le decía porque es un momento de política, porque sí. Esto es un negocio, ingeniero. Eres honesto, Esto es un negocio. si eres honesto, te lo miran la tortilla y te lo ponen como que eres corrupto. No hay forma de que, o sea, si eres corrupto, eres de ellos. Y si no eres corrupto, igual te dicen que eres corrupto para que no ganes y ellos pueden ganar, ¿no? Esta es la campaña de quién insulta más, la campaña de quién afecta más a los otros. Aquí no hay propuestas, no hay. De hecho, Lazo, ¿con qué propuestas ganó? No, ¿qué propuesta ganó? Prometió hacer escuela, prometió hacer puentes, etcétera, etcétera. Ya, ganó, por ejemplo, con una propuesta que me parecía, yo sabía que no iba a cumplir, la cárcel en la Antártida, o los jurados, como hay en Estados Unidos los jurados para la justicia. Eso no cumplió. Y lo peor de todo es que no se le está exigiendo, oye, ¿por qué no lo hiciste? Todo esto es una crisis inducida. Saben lo que están haciendo. Porque yo soy electricista, soy técnico eléctrico, y sé lo que es la energía eléctrica. Los manes están haciendo una crisis inducida. O sea, Lamentablemente, con la energía no deberían haber hecho eso. sí es para que la gente diga que los estatales malos. Ya lo están diciendo, yo he visto colegas y amigos, compañeros colegas que dicen, no, es que hay que privatizar porque en Perú las Van a termoeléctricas, privatizar la hidroeléctrica. Eso quieren. si tenemos hidroeléctricas y termoeléctricas públicas, háganlas funcionar, pues. Si no las hicieron funcionar, es Exacto. para ellos que no las hicieron funcionar. Solo tenían que hacer Exacto. funcionar. Pero bueno, no nos metamos tanto en eso, sigamos un poco más en los deberes. No, es que sí, perdón que le interrumpa, ingeniero, es la cosa que la gente tiene que dar cuenta que esto tenía solución y hay gente que no entiende, esto tenía solución y se dejaron perder.
Se dejaron La gente no quiere entender, pero tienen que entender que esto tenía solución. Esto tenía solución. se ha vuelto algo como Soy Barcelona, eléctrico y sé del tema. Esto tenía solución. como Barcelona en el O sea, esto es así porque tú estás disfrutando que no llueva. O sea, no tiene nada que ver. O sea, Siempre ha habido sequía. Siempre hay sequía. siempre hay Siempre ha sequía. habido sequía. Y de hecho somos el único país de Sudamérica que tiene apagones, porque todos los demás Exacto. hay las mismas sequías, pero no tienen apagones. La gente tiene que entender que esto tenía solución. No, no. Esto tenía solución. Mínimo hubiéramos obtenido de 1 hora o 2 horas, pero no tanto. De hecho, miren que ahorita tenemos apagones de 6, ya la bajaron. Pero ya han Va anunciado a que subir. van a subir a 8 o a 10 otra vez. O sea, un día Obvio, pues. puede prácticamente trabajar. Entonces, eso merma muchas cosas al ecuatoriano. Yo viví en los años 90 una crisis parecida, también por gobierno de derecha. ¿Ya? Y yo estaba en primer año de universidad en el año 95 y nosotros teníamos que ir de estudiar de noche, de mañana y de noche, teníamos que ir viendo la hora sexto, que era adelantar la hora, para aprovechar la hora de la mañana, del día, pues, ¿no? Entonces, pues, yo tenía siempre clase a las 6 de la noche, y la pasaron, pues, obviamente a las 5 de 5 a 7 había todavía luz, natural, de 7 a 9 pues, era la última salida, ya había apagones, había apagones no por sectores, sino ya global. Entonces, a veces teníamos clase hasta las 8 ya no había clase hasta las 10 porque teníamos que ir a la casa. Sea, eso fue en los años 90. Y de ahí para acá, no es que no hubo apagones en el Metro Correa. Hubo apagones en 2008, 2009, pero ya se solucionaron y en 2009 para acá, hasta el 2022, 2023, que empezó con los apagones, hubo apagones. Estamos hablando de Pero si 14. este Novoa dijo que estamos haciendo demasiada energía y él dijo que iba a eliminar el parque termoeléctrico. O sea, ¿cómo vas a eliminar el parque termoeléctrico? Él lo eliminó y ahora echa la culpa a que no Llegamos, llueve. llegamos a exportar energía, inclusive. Obvio. No puedes eliminar el producto eléctrico porque el producto eléctrico es como un activo, es como que tú tengas en tu casa el generador que tú le hayas comprado y después digas, no, ya no sirve, bótalo. Y después, en el momento que vuelva a faltar energía, ¿cómo hace a comprar otra vez, Ese- a gastar otra vez? se metió con algo tan principal que es la energía eléctrica. Se metió con eso y eso no tiene perdón. Eso es demasiado lo que hizo ese hombre. Cortemos un poquito esa parte, vamos a avanzar un poco más porque ya se nos está yendo la hora. Déjeme Sí, terminar obviamente. con lo de la generación. Me quedé mucho en la primera. Bueno, lo que pasa es que es una de las más importantes, ¿no? Los derechos políticos de las personas, que todos tenemos derecho a participar y todo. Vamos con la segunda generación, de 1917 a 1920, está relacionados con la igualdad. No es que en ese periodo se vieron, ahí nacieron o se oficializaron esos derechos, ¿no? Pero obviamente hasta ahora siguen. Están relacionados con la igualdad, comenzaron a ser reconocidos por los gobiernos después de la Primera Guerra Mundial. Son fundamentalmente derechos sociales, derechos económicos, culturales, ¿no? Derecho a la naturaleza, derecho a la parte cultural. Por eso vemos que hay pueblos muy cultos. De hecho, hay cultos en la sierra que son un poco más culturales que nosotros. Nosotros también tenemos nuestro, tenemos nuestras obras de teatro, tenemos nuestros paseos culturales, tenemos, o sea, formamos cultura. Tenemos derecho a eso. Usted tiene derecho a participar en eso. Usted tiene derecho a ser escultor, tiene derecho a ser pintor, tiene derecho a ser poeta, ¿no? Está en todo su derecho, es el derecho de la segunda generación. La primera generación dice, en 1948, ya después de la Segunda Guerra Mundial, comprende todo derecho de carácter colectivo, derecho de la sociedad en general, eh, incluso que promueve la solidaridad, exigen una conciencia pacífica entre los países. Principalmente después de la catástrofe donde por la Segunda Guerra Mundial. Yo le mandé un deber, si no me equivoco, de cuáles fueron los derechos que fueron violados por Hitler, por los rusos, por los americanos. No solamente fueron los alemanes, fueron los alemanes, pero eso generó una reacción negativa también de los aliados. Yo estuve justo viendo un video, no me gusta mucho esto de la Segunda Guerra Mundial. Se mataron, como tuvo reconocimiento Alemania y Rusia recuperó, como los alemanes cuando ganaron terrenos, mataron a civiles, mataron a mujeres, violaron a mujeres. Hizo lo mismo en Rusia, cuando ya retrocedió Alemania y pues, empezó a conquistar el terreno ruso. Y también parece que los americanos, pero más parece que los rusos. En todo caso, son las barbarias que termina la guerra, barbarie. ¿Okay? Eso es lo negativo también de la guerra. O sea, hay muchos derechos que fueron violados. Por lo tanto, ahí se vio la necesidad imperiosa de este,
acerca de la Declaración de Derechos Humanos, y solo vamos a nombrar unos cuantos. De lo que fue Hitler, que se le quitó el derecho a la propiedad a los judíos y a los opositores, derecho a la vida porque se los mató, derecho a la reunión, no podían reunirse. De hecho, fueron los primeros derechos que se le quitaron a los judíos fue el derecho a libre tránsito, se lo llevó a guetos, ¿no? A sitios amontonados, se le quitó las casas, se le quitó el derecho a opinar, el derecho a la libertad, y luego la discriminación de se tiene que se ponga un distintivo que era en la manga, que con la solapa, que era la estrella de David, que significaba que eran judíos, no podían tener empresas, entre otras cosas, ¿no? Se les quitó a los judíos. Pero también pues, las masacres, ¿no? Y las matanzas que hicieron. Con el rey los rusos también lo hicieron y hasta cierto punto los aliados cometieron esos excesos, ¿no? De parte de la guerra, ¿no? Fue lamentable la guerra. Cuarta generación surge de los 20 para acá, del siglo XXI, protegen el acceso a las nuevas tecnologías. Ya se necesita una normativa en base a esos derechos. Obviamente en 1950 no había ningún tipo de tecnología como la conocemos ahora. No había máquinas de escribir, había a veces estaba haciendo la televisión, había el cine. De hecho, la propaganda nazi se hacía en secreto, ¿no? Porque no había la televisión. La televisión se metió en 1950. Entonces, como conocemos ahora la tecnología, se necesita derechos para ella, ¿no? ¿Okay? Se requiere derechos de acceso a la tecnología, la libertad de expresión en redes, o libertad de acceso a la tecnología. ¿Cuántos tenemos la libertad de acceder a la tecnología? Todos podemos, somos libres, pero no todos tenemos acceso. Por la falta de dinero, por la falta de conexiones, por la falta de servicios, falta de electricidad en nuestro caso ahorita. Entonces, ahí no se cumple con esa libertad de acceso a la tecnología. Libertad de acceso a redes sociales, eso es terrible. Un poco la gente habla, destruye, insulta, calumnia políticos. Es una batalla campal ahí. Bueno, obviamente campaña en política se ve mucho más feo, ¿no? También se ve en cuestiones de aborto, feminismo, machismo. O sea, es terrible, ¿no? Como, porque no está normal, debería normal las redes sociales. En otros países sí, está limitada. De hecho, nuestro país goza de esa libertad, hay mucha libertad de información, cosas que hay cosas muy Yo creo que repudiadas. más de libertad hay libertinaje. Ajá, exacto. En otros países existe esa restricción. Aquí gozamos de esa libertad y libertinaje, lo que es información. Debe ser regulada y controlada, porque, como le decía hace un rato, yo soy libre por tu lado, pero no me puedo meter a tu casa. Tienes libre de decir lo que sea, sí, pero es que no puedo insultarlo, no puedo decirle que usted es corrupto cuando no lo es, no puedo insultarlo, ¿no? So pena que me puedan sancionar, pues no demandar por calumnia. Ahora, hay ciertas redes que solitas se autorregulan, no permiten que se use cierto vocabulario excesivo, no permiten que haya desnudos, pornografía, o sea, está bien, así debe ser. Yo considero que el Estado como tal debería legislar, leyes, decretos, para el control de las redes sociales. No control, son feos, para regulación, que existan una buena convivencia. Esa es más que nada con esos famosos trolls, esas páginas que son inventadas, se dedican nomás a insultar, comparten insultos, mentiras, cosas ofensivas, y como ellos la crean, lo ponen con gente que enseguida lo comparten, se hace viral, y todo el mundo cree esas cosas. Creo que el otro día, bueno, en algún momento mataron a Talía, mataron a Tupac, o sea, en Talía, pues, ¿no? Salió una foto, Talía y aparte una ambulancia, o sea, cualquiera puede hacer una foto y decir, Talía falleció. Exacto, y lo cogen de mofa y aparte no tenemos sanciones. Actualmente hay algunas leyes que ya sancionan No solo, esos actos. a veces Sí. lo hacen para que la gente comparta la noticia y tener Ajá. llegar a más gente, tener de alcance, ¿no? Es terrible, es terrible. Así ha pasado con muchos artistas y esas son las partes negativas, ya lo veremos cuando veamos las redes sociales que van en la unidad 4. Veremos un poco más de eso, vamos a seguirlo. Siga. Falta una generación, la quinta, es el derecho a la naturaleza, a lo que es más contemporáneo ahorita, pues no había por hace 20 años. Todo el cuidado de la naturaleza, el derecho a la naturaleza. Sigue.
Ok, bueno, en la evolución de la democracia, la noción de los derechos humanos es bastante antigua. Los orígenes de los mismos los podemos encontrar en diferentes referencias. Al respecto, la mayoría de autores nos remiten a los hebreos, a la Grecia clásica, donde se hablaba ya de las leyes no escritas y de la ley natural. En el derecho, los derechos romanos se hablaba de la existencia de ciertos derechos naturales del hombre. Ahí tenemos en el concepto de los derechos humanos ha crecido, no ha permanecido inmanente, sino que se ha diminizado. Prueba de los anteriores ha sido su paulatino enriquecimiento fruto de momentos históricos determinados. Bueno, aquí tenemos una ilustración desde el tiempo de Ciro el Grande hasta la actualidad, hasta la organización de la UNE, que fue en 1948. Buenas noches. El tema es el individuo y sus derechos. La importancia y el reconocimiento de los derechos individuales. Sus garantías institucionales reconocidas en favor de todos los habitantes del Estado. Son los derechos que todos tenemos, ya que son inherentes al ser humano por el simple hecho de haber nacido. Deben ser respetados independientemente de su situación social, económica, étnica, religiosa y opiniones. Entre los principales derechos tenemos el derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad de opinión y el derecho de igualdad ante la ley. Ejemplos de violaciones de los derechos en contextos históricos. En el año 1985, la Amnistía Internacional publicó un amplio resumen sobre la violación de los derechos en todo el mundo. En Paraguay, México y Perú, encarcelamiento por razones políticas. En Estados Unidos incrementó la pena de muerte. Para ese año tenían 1.474 presos sentenciados. En El Salvador y Venezuela, cientos de presos políticos seguían en prisión sin ser sometidos a juicio. En Asia, las denuncias eran por campos de concentración para la reducción de actividades políticas y religiosas. En Europa eran frecuentes el encarcelamiento y tortura para los presos. En Rusia existían 560 presos internados en hospitales psiquiátricos. Siga, siga. Eh, Eso me toca a mí, ¿no? La sociedad en la promoción de los derechos. Los movimientos sociales son acciones colectivas de participación ciudadana que buscan un cambio social y se caracterizan por estar cohesionados por lazos identitarios, culturales y solidarios. Tener como objetivo transformar una situación que se considera problema para un conjunto de personas involucradas. Expresar valores, creencias e ideologías y desafiar las instituciones, los sistemas o las reglas sociales. Buenas noches, ingenieros y compañeros. Voy a hablar sobre el poder político y protección de derechos. Como tal, la importancia de los derechos como base de un Estado democrático y cómo el poder político debe orientarse a proteger estos derechos. Por ejemplo, las funciones de Estado y garantía de los derechos, un rol de Estado como garante. Esto tiene como responsabilidad proteger, promover y respetar los derechos de los ciudadanos, que se vincula con la protección de derechos.
separación y poderes de mecanismos de control, explicación de cómo la separación de poderes ejecutivos, ya sea legislativo y judicial. También instituciones estatales dedicadas a la protección de derechos, como las instituciones específicas, Defensoría del Pueblo, Cortes Constitucionales. También hay ejemplos sobre constituciones, tratados internacionales y su implementación. Voy a hablar sobre constituciones nacionales, cuyas constituciones reconocen derechos fundamentales, función de las constituciones como base legal suprema para la protección de los derechos. Tratados internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como tratados internacionales en los estados que deben cumplir para garantizar estos derechos. Implementación de tratados internacionales en el ámbito nacional. O sea, países como tal deben adaptar sus legislaciones internas para cumplir con estos compromisos internacionales. Países que han adaptado leyes nacionales para cumplir con normas internacionales en estos derechos humanos. Gracias. Bien, muchas gracias al grupo. El grupo puede hacer el siguiente tema, por favor. El tema 5 sería. Y el grupo de la democracia. Puede mostrar democracia directa. Falta, por favor. Bien, por favor, el siguiente tema. Ya vamos, espérese, ingeniero, por favor. Buenos días, compañeros. Bueno, esta es la clase 5 sobre el origen, significado de la democracia moderna y los procesos democráticos. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Ashley Rodríguez, Johnny Alvarado, Carlos Prado, Cristóbal Salas y Donny Morán. Bueno, el origen de la democracia. El concepto y nombre de democracia como forma de gobierno se origina en la antigua Atenas, alrededor del año 508 a.C., en la antigua Grecia, donde había muchas ciudades, estados con diferentes formas de gobierno. La democracia contrastaba con el gobierno de las élites, aristocracia de una sola persona, monarquía, de tiranos, tiranía, etc. Aunque se considera ampliamente que la Atenas del siglo V a.C. Bueno, para saber un poco sobre la democracia es un sistema de gobierno del poder que recibe sobre el pueblo. La frase más común es la voz del pueblo, que se ejerce la soberanía a través del sufragio, que significa el voto. Los principios comunes, que son muy importantes, es la igualdad, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos. Una de las características
que es el poder recibe por el pueblo, se eligen a representantes, como puede ser representantes electos, como presidentes, funcionarios, que se toman las decisiones a través del voto. Su libertad de expresión es la parte donde nosotros podemos ser libres, con respeto y alzar nuestra voz. También se protege la dignidad y los derechos de los humanos. Bueno, la importancia de los derechos de la democracia es la participación ciudadana, que básicamente es donde nosotros como ciudadanos ejercemos nuestros votos. Nuestro voto podemos participar en la toma de decisiones que afectarían nuestras vidas por medio de un voto, porque elegimos a un gobernante. La segunda es la protección de derechos, que se garantizan los derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, las reuniones de prensa y que promueve el respeto a la diversidad. Las rendiciones de cuenta son la supervisión pública y, y la rendición de cuenta a los funcionarios públicos y asimismo a los presidentes para evitar abusos del poder y corrupción. La estabilidad social que contribuye al canal pacífico para la resolución de conflictos y la expresión de diferentes intereses y opiniones. Bueno, vamos a hablar sobre la democracia moderna y su evolución. La democracia es la forma de gobierno en la que el número más amplio de personas participa directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas. Tenemos diferencias entre la democracia antigua y la democracia moderna. Entre las principales diferencias tenemos que en la democracia antigua votaban únicamente los ciudadanos varones. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas, por lo que no tenían el derecho a ejercer el voto. No existían los partidos políticos, no existía, por lo tanto, la oposición, y los funcionarios eran seleccionados por sorteo. En una minoría era solamente por votación. A diferencia de la democracia moderna, donde participan en las votaciones las personas mayores de 18 años, tanto mujeres como hombres. Hay oposición, que son grupos de partidos políticos que critican los actos de las otras fuerzas políticas. El que gobierna el país puede volver a repetir obligatorio si los ciudadanos lo vuelven a votar de nuevo. Sara, tienes el micrófono apagado. Esa huevada. Les voy a hablar sobre la relación e importancia de la democracia. La democracia está relacionada con los derechos humanos, con el desarrollo humano, la igualdad social, la lucha contra la pobreza y la paz y la seguridad de los pobres, ¿no? La democracia es considerada como una forma de gobierno justa, inconveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Buenas noches una vez más, ingeniero, con todos los demás compañeros. Voy a hablar sobre los procesos democráticos, cuáles son y el significado de cada uno de ellos. O sea, son mecanismos y procedimientos mediante la ciudadanía participa en la toma de decisiones que afectan la vida social, política y económica de su país. Los procesos democráticos, voy a mencionar cada uno de ellos. Por ejemplo, elecciones, referéndum,
iniciativa popular, consulta popular, revocatoria de mandato, audiencias públicas y participación ciudadana, presupuesto participativo y transparencia de rendición de cuentas. Voy a hablar sobre cada uno de ellos. Elecciones. Son el mecanismo mediante el cual los ciudadanos eligen a sus representantes, ya sea presidente, diputado, senador y alcalde, etc. Referéndum plebiscito. Es un mecanismo del cual la consulta popular, los ciudadanos deben votar sobre sus decisiones específicas, como aprobar una reforma constitucional o decidir sobre un tratado internacional. Iniciativa popular. Este proceso permite a los ciudadanos proponer leyes o reformas legislativas a través de recolectas de firmas. Si se alcanza un número determinado de firmas, las propuestas deben ser discutidas y votadas en el Parlamento, lo cual esto permite la participación activa de diseños de políticas. Consulta popular. Similar al referéndum, suele tener un carácter consultivo y no vinculante. A través de ella, los ciudadanos pueden expresar su opinión sobre un tema como proyecto o infraestructura en políticas públicas. Revocatoria de mandato. Es un mecanismo en el cual los ciudadanos pueden solicitar la destitución de un funcionario público antes de que finalice su mandato. Si no ha cumplido adecuadamente con sus funciones, este requiere de una recolección de firmas a una votación. Audiencias públicas y participación ciudadana. Son mecanismos mediante los ciudadanos pueden participar en la creación de leyes, regulaciones o políticas públicas mediante la exposición de sus opiniones en debate, reuniones o asambleas organizadas por el gobierno. Presupuesto participativo. Permite que la ciudadanía intervenga en la distribución de recursos públicos en proyectos comunitarios, especialmente a nivel local, o sea, nacional del país. Transparencia y rendición de cuentas. Esto es un proceso en sí mismo. Consiste en que los funcionarios públicos deben informar a la ciudadanía sobre sus acciones, decisiones y el uso de sus recursos, permitiendo que los ciudadanos supervisen y evalúen el trabajo gubernamental. Gracias. Bien, vamos a poner un videito del tema que estamos tocando ahorita. Uno de los líderes de democracia y democracia moderna. Vamos a ver. Bueno, hay que ser bastante problemas de la. Creo que no puedo hablar mucho. Creo que se me inflama un poco más la garganta. Ya estoy superándolo, de hecho me dieron 3 días de permiso médico, pero obviamente tengo que dar las clases. Ya puedo estudiar la facultad y no puedo hablar. Entonces, hoy también todo el día. Imagínate que no vamos a atrasar más. Ya perdimos el viernes de feriado, el otro viernes también fue feriado. El tendría que estar ahí. Bueno, vamos a ayudarme un poco con la parte de video para no hablar tanto por la garganta que tengo problemas. Así no estoy recuperando. Audio. Ahí nos vamos. Muchos hemos escuchado la palabra democracia para describir el sistema de gobierno de un país. Normalmente escuchamos que es deseable tener un sistema democrático, pero ¿qué es la democracia? Podemos empezar a entender la democracia mirando la etimología de la palabra. Demos viene del griego pueblo y kratos poder. Entonces podemos definirla como el poder en manos del pueblo o el gobierno popular. Su origen se remonta a 500 años antes de la era común en Grecia, notablemente en Atenas.
Aunque es intuitivo asumir que la democracia se creó en un momento determinado, no es posible ponerle un punto de inicio exacto. En un sentido amplio, considerándolo solo como un sistema de toma de decisiones donde prima lo que opina la mayoría, probablemente surgió naturalmente hace miles de años, por ejemplo en las antiguas tribus humanas de cazadores-recolectores. Aunque este sistema de toma de decisiones no se mantuvo necesariamente cuando los humanos empezaron a asentarse en comunidades fijas, principalmente al surgir la agricultura y el intercambio, las condiciones para la democracia eventualmente volvieron a ser favorables. 500 años antes de la era común, surgió en Grecia clásica una noción más compleja de democracia. Grecia era una colección de varias ciudades-estado independientes. Recordemos que hasta ese momento no existían naciones como hoy las conocemos. Bajo el liderazgo de Clístenes, Atenas empezó a desarrollar un sistema de gobierno que duraría 200 años. Para los griegos, la unidad bajo la cual se aplicó la democracia fue la polis o la ciudad-estado, comenzando en Atenas. Así, establecieron 3 instituciones principales: el Consejo de 500, que representaba el gobierno a tiempo completo en Atenas y cambiaba cada año, la Asamblea, donde los ciudadanos acudían a votar, y las Cortes Populares. El demos, o el pueblo sobre el que recaía el poder, no era la población adulta completa como pensaríamos hoy en día. Solo ciudadanos adultos hombres y los no esclavos podían participar de las asambleas, donde se tomaban las decisiones a mano alzada. En la asamblea, los ciudadanos podían discutir y votar sobre distintas materias que afectaban sus vidas, tanto privadas como públicas, como asuntos económicos, religiosos o de guerra. Así, la asamblea daba regularmente oportunidad a los ciudadanos de Atenas para ser escuchados y expresar lo que pensaban libremente. Siguiendo las palabras de Pericles, notable hombre de Estado en Atenas, se estableció un régimen político en el que no se emulaban las leyes de otros pueblos, ni las decisiones eran impuestas por unos pocos, sino que eran votadas por la mayoría de forma libre y voluntaria. Por otro lado, también en Europa, otro gobierno popular fue introducido en la ciudad de Roma, antes de convertirse en un imperio. Sin embargo, los romanos no lo llamaban democracia, sino república, que etimológicamente se puede traducir a cosa pública. La asamblea en la que se tomaban decisiones se llevaba a cabo en la ciudad de Roma, donde los ciudadanos romanos podían participar y votar. Pero, a diferencia de Atenas, la figura del Senado siempre se mantuvo por encima de la asamblea. Finalmente, conforme Roma se convirtió en un imperio y se fue expandiendo, de hecho terminó incluyendo a Grecia en sus conquistas, y no cambió su sistema de participación directa en la asamblea, los que vivían lejos de las ciudades no solían participar. Como podemos ver, ambas alternativas de democracia se daban de manera directa en las asambleas. Los ciudadanos acudían y participaban presencialmente. Sin embargo, conforme las ciudades fueron creciendo, se fue haciendo más difícil que las personas participaran. Algunas ciudades respondieron a este dilema formando alianzas o confederaciones con otras ciudades-estado u otras asociaciones políticas. Sin embargo, este problema no fue realmente resuelto hasta el desarrollo de un sistema representativo que apareció en el norte de Europa en el siglo XVIII. ¿Qué es una democracia representativa? ¿Qué implicó este importante giro en la teoría de la democracia? Entérate de más en un siguiente video suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Condiciones para el nacimiento de la democracia moderna, la Grecia clásica. No se trataba de una democracia para el conjunto del pueblo, sino solo para los ciudadanos. Por tanto, quedaban excluidos esclavos, metecos y mujeres. La democracia ateniense se materializó en las denominadas asambleas ciudadanas, las cuales ejercían los 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. La asamblea en su conjunto tenía la potestad de formular leyes. En la República Romana, el poder legislativo lo ejercía el Senado, en tanto que el ejecutivo lo asumían los magistrados
y cónsules. En un principio estos cargos públicos fueron ocupados solo por patricios, pero después la plebe participó en las elecciones. La democracia moderna tuvo su signo de nacimiento cuando comenzaron a expandirse los primeros países del mundo, durante las últimas décadas del siglo XIX. Dentro de esto tenemos la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos humanos y también el derrocamiento de las monarquías del poder absoluto. Durante la Revolución Francesa ya se había proclamado la abolición de la esclavitud, los derechos del hombre y del ciudadano. Estas transformaciones, si bien se encontraban en papel, pero tardaron en consolidarse como una práctica política real en muchos países, tanto en Oriente como en Occidente. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, se produjeron grandes hechos históricos que llevaron a fortalecer la influencia de la forma de gobierno democrática como modelo predominante en el mundo. Algunos de estos procesos fueron: el proceso de descolonización de Asia y África, que dio lugar al reconocimiento por parte de los antiguos colonizadores europeos del derecho a la autodeterminación de los pueblos. También tenemos la llegada del sufragio universal, mediante el reconocimiento del voto a los pobres y a los no propietarios, junto con el reconocimiento posterior del derecho a votar y ser elegidas a favor de las mujeres. También se cuenta con el derrocamiento de monarquías durante y después de la Primera Guerra Mundial, especialmente en Europa, siendo las más importantes las ocurridas en Rusia y en el Imperio Austrohúngaro. Además, la firma de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fueron la contribución a la paz mundial. En 1950, la Asamblea adoptó la Resolución 423, invitando a todos los estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos. Se contó con el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que consiguió especialmente la protección del derecho al voto a las minorías raciales en 1964, de la mano de Martin Luther King. En el caso de Latinoamérica, la declinación de los golpes de Estado militares y sus consecuentes dictaduras, que aproximadamente estuvo entre 1960 a 1990. Debemos extraer las características principales de la democracia moderna, las cuales tienen base republicana, es decir, se asientan en una forma de gobierno surgida de la voluntad popular, caracterizada por la división de poderes del Estado, en el marco de un régimen político electivo, representativo y responsable, que está sometido a la alternabilidad en el ejercicio del poder, en cuyo ordenamiento el pueblo y el gobierno acatan la ley y el derecho como condición imprescindible. Posee mecanismos para preservar y garantizar las libertades esenciales de los ciudadanos. Cuenta con un contexto institucional adecuado para garantizar y salvaguardar institucionalmente las libertades políticas, preservando la división de las funciones principales del Estado, con la cual unos poderes vigilan a otros con la suficiente independencia, es decir, pueden frenar los abusos del poder con el propio poder. Mantiene en funcionamiento un sistema articulado de garantías para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de todos los ciudadanos, eliminando toda forma de exclusión y facilitando la exigibilidad. Preserva su sostenibilidad y madurez como sistema, educando para la democracia desde los primeros años de vida. Fortalece y facilita la más amplia participación de la ciudadanía en las decisiones y control social de las políticas públicas, incorporando nuevas modalidades de democracia radical y deliberativa. Una de las características más importantes de la democracia moderna es la participación ciudadana. Bajo este orden de ideas, en los regímenes democráticos existen métodos directos e indirectos de participación popular en la toma de decisiones políticas dentro de un Estado. Los métodos directos, más usuales llamados así porque a través de ellos el pueblo toma decisiones concretas que habrán de cumplirse, son la iniciativa popular, el referéndum, las elecciones, la revocatoria de mandato, entre otras. Los métodos indirectos por medio de los cuales la comunidad o parte de ella influye o condiciona el ejercicio del poder son principalmente la opinión pública, los partidos políticos, los grupos de presión, los grupos de tensión, los nuevos movimientos sociales o las llamadas organizaciones no gubernamentales ONGs. En el caso del Ecuador, la Constitución reconoce determinados y puntuales derechos de participación a sus ciudadanos, por ejemplo, elegir y ser elegidos,
presentar proyectos de iniciativa popular normativa, como son leyes y otras normas, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, como por ejemplo el presidente, fiscalizar los actos del poder público. La participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas se convierte en un instrumento de control social y político del Estado por parte de la sociedad. El querer participar y el que exista un espacio donde se pueda ejercitar esta participación no asegura que logremos una participación efectiva, sino que contemos con mecanismos que nos faciliten dicha tarea. Entre los mecanismos de control social más utilizados están las veedurías ciudadanas, que son mecanismos de participación y control social de carácter temporal, mediante los cuales los ciudadanos ejercen el derecho constitucional de controlar de manera objetiva e imparcial la administración y gestión de lo público. Su propósito es intervenir a tiempo en caso de encontrar irregularidades en el manejo de la gestión y administración de lo público. Los observatorios ciudadanos es un espacio autónomo, técnico, intersectorial e interdisciplinario de carácter permanente, conformado por grupos de ciudadanos u organizaciones con el objetivo de elaborar diagnósticos, informes, reportes para monitorear y evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos a través de fuentes e instrumentos propios y externos en beneficio de los ciudadanos. La revocatoria del mandato, también llamada plebiscito revocatorio, constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo de elección con anterioridad a la expiración del periodo por el cual fue elegido. Los Bucaram. Muy bien. Hágame por favor el grupo que puso. Póngame la diapositiva donde están las diversas alternativas de participación, lo que es la consulta, lo que es la iniciativa popular. Póngame nuestra diapositiva. Me gustaría tocar ese tema hoy. ¿Qué fue el grupo que puso? Póngame esa diapositiva, por favor. Ah, sí, sí, esa, muchas gracias. Pero póngala para pantalla completa. Ahí, listo. A ver, ¿cuáles son los procesos democráticos, mecanismos, procedimientos para la ciudadanía y su participación? A ver, vamos a ver con Roberto Salas. A ver, denme un ejemplo en la primera fila. Ejemplo de elecciones, referéndum, plebiscito, revocatoria de mandato, audiencia pública. Comenten. De lo que ustedes ¿Ejemplo en qué sentido? de que ha habido, por ejemplo, elecciones, las que ganó Lazo, las que ganó Noboa, las que ganó Correa en su momento, Lenín Moreno, o sea, son elecciones, elecciones de alcalde cuando ganó Sina Viteri, cuando le ganó ahora Álvarez, ¿no? Elecciones de la prefectura, ganó. O sea, los referéndums se hicieron varios referéndums, ¿no? Con Correa, creo que hubo un referéndum cambiado con Moreno, ¿no? Porque se me han cambiado algunas cosas. La revocatoria de mandato obviamente se hacen cuando no cumplen lo que digamos que cumplieron. Se puede revocar y se lo puede sacar un presidente o un gobernante, ¿no? Coge firmas y se pide sacar al presidente, a un alcalde, a un prefecto, ¿no? ¿Hay Sí, obviamente. una referencia cercana? Nunca Correa intentaron, no pudieron. Claro, el 30S, no, 30S fue un atentado, creo, ¿no? Fue el intento de golpe de Estado, o atentado, lo que sea. Exacto. Creo que Obviamente quisieron revocatoria de Correa, ¿no? Pero pudieron hacerlo, la gente lo pone. con todas las firmas necesarias. Se Sí. tiene Fue la candidatura de Abdalá Bucaram, también de Rocío Arteaga, creo que se llama, Lucio Gutiérrez y no también cuenta. Lucio Gutiérrez. No, eso no fueron revocatorias de mandato, eso fueron golpes de Estado. Por cierto, disculpe la introducción y cambio de tema. ¿Qué pasó con Rosalía Arteaga? ¿Por qué no fue presidenta si tenía todo para ser presidenta? Creo, ¿no? Esto es mi opinión personal de acuerdo a yo vi la historia, porque pues no estaba yo en el 96 en la universidad. Y como yo lo vi, o sea, fue un intento de golpe de Estado, ¿verdad? Lo sacaron, no tuvo más de 7, 8 meses. Yo recuerdo que esa época estaba estudiando justamente sobre la convertibilidad. Él había anunciado la convertibilidad, que es algo parecido a la organización, ¿ya? Y significaba que la banca no hubiera podido hacer lo que hizo después, en 98, la crisis, ¿no? Porque Ya. anclaba el tipo de cambio al dólar. O sea, es algo parecido a la organización, porque la organización simplemente cambia los suples por dólares y no hay más suples.
cambio con la convertibilidad, que es algo que se aplicó en Argentina, lo que pasaba es que si el dólar valía 4 nuevos sucres, te quedaban 4 nuevos sucres y no había cómo cambiarlo. O sea, era algo parecido. Ya, ahora, ¿Ya? inclusive para el trabajo de a Domingo Cavallo, el ministro de Argentina que aplicó la convertibilidad en Argentina, yo trabajo acá para que dé charlas, para que lo asesore. Yo me acuerdo que estuve inclusive, yo como presidente de curso, un profesor de economía, no me acuerdo cuál, nos mandó a una conferencia del Banco Central sobre convertibilidad y yo fui con otros compañeros que tenían cámara a filmar para después poner en clase en la conferencia. Y me hablaban de la convertibilidad y qué significaba eso, ¿no? Estaba muy de moda. Yo creía que a la banca no le convenía eso. Y se promocionó más los políticos en la época, pues en el Congreso la salida de la. ¿A quién le tocaba la sucesión? Tocaba a Rosalía Arteaga. Según decían, los votos no se alcanzaban y el voto de Ferdinand Alarcón era el que dividía. Entonces, creo que él puso de condición vicepresidente. Algo así. Eso es lo que, no me crean porque es lo que se escuchaba y lo que yo escuché en su momento. Fabián Alarcón era un desconocido que no votaba nadie por ese tipo. Lo que pasa es que me fue un títere de PCC, ¿no? Puede ser. Acuérdense que todos los que son interinos, por lo general son títeres de los grupos de poder para después Exacto. dar paso a ellos, ¿no? Pero Fabián Alarcón no sabía nada. le tocaba a Rosalía, pero decía Rosalía, yo no apago una parte del machismo, que sí hay todavía, ¿no? Claro, en ese tiempo era más, pero no. Claro, era más. Pero también es porque no les convenía, significaba que siga el pre-gobernante, porque Rosalía creo que era un poco más fiel a todavía. Entonces, como ellos tenían todo el poder, no la dejaron seguir y pusieron a un presidente, ellos, el presidente del Congreso, y porque hay un vacío legal, en esa época no estaba normado que el sucesor sea el vicepresidente. ¿Ya? Después se lo hizo con la nueva constitución. De hecho, en el 2000, si ustedes vieron la historia, de verdad que es apasionante, ¿no? En el 2000, cuando lo sacaron a Maguad, que hubo un levantamiento indígena, y se aprovechó Lucio Gutiérrez, hubo un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Cuando tres personas son presidentes, los tres. Normalmente en los años 70, en la dictadura, hubo un presidente de la Armada, un presidente de la FAI y un presidente del Ejército. Eso era el triunvirato. Creo que fue el general Rodríguez Lara, y después fue solito el presidente. Algo así, no me acuerdo de esa parte de la historia porque yo estaba muy pequeño, recién había nacido en el 74. Pero en lo de Maguad, lo sacaron a Maguad y ellos se pusieron como triunvirato. Era Héctor Solórzano, que era el presidente de la Corte Suprema, otro poder del Estado, Lucio Gutiérrez como militar, el subordinado, y el jefe de la mantenimiento indígena, que fue el jefe de la CONAE, el presidente de la CONAE, Jaime Vargas, creo. Los tres eran el triunvirato, el presidente, los presidentes. Pero eso no duró más que una noche, el día siguiente ya se lo presionó internacional, no sé. Algo pasó y terminó dándole la presidencia al vicepresidente que correspondía a Gustavo Novoa Velarde, nuestro padre Cáncer. Eso fue ya por conveniencia, ¿no? De los grupos de poder, porque ya no daba más lo que había creado Maguad. Maguad gobernó con la banca y aplicó el neoliberalismo. De hecho, Novoa también, pero había que hacer una sucesión porque la gente se levantó, no aguantaba más la crisis. ¿Ya? Al Novoa, al ser un gobierno de transición, fue como más light y la gente como que se apaciguó un poco. Después vino Lucio Gutiérrez, que se ganó totalmente de izquierda, y después traicionó todo y se hizo de derecha. O sea, ya, bueno, Se fue en helicóptero. se fue en helicóptero. Son los tres presidentes que fueron sacados por el golpe de Estado, ¿no? Maguad, Lucio Gutiérrez y Guatemala. Si ustedes me preguntan a quién de ellos debieron haber sacado, a ninguno, porque lo hicieron normalmente, lo hicieron con golpe de Estado. Golpe de Estado puede ser militar o puede ser privado. De hecho, puede ser del Congreso de esa época que lo dio golpe de Estado, no dio realmente los militares. En el caso de Maguá puede ser porque estaba los Gutiérrez como militar, estaba los indígenas, digamos que sí. Pero en el caso de Lucio sí fue el Congreso de esa época liderado por el presidente era un rosista que estaba aliado con Lucio, no me acuerdo el nombre, el presidente Melé, el presidente Melé ya falleció, para el no me acuerdo, bueno, sí, Omar Quintana.
Él era presidente del Congreso. Y Lucio Viteri lo desconoció como presidente, se reunió en la CISPAL con los asambleístas o congresistas en ese momento en su gobernado. Se convocaron y le destituyeron a Lucio por abandono de poder, de cargo, cuando Lucio estaba aquí en el país, pero bueno, Lucio tuvo que huir, porque los militares le quitaron el apoyo y subió al palacio. En el caso de Maguad, algo parecido. Ricardo Balá lo declararon loco. Como él se decía, el loco que ama, le dijeron, bueno, está loco, no necesitamos certificado médico porque él mismo dice que es loco. Y es lo que no tiene cabeza, no fue la política, los grupos de poder que lo sacaron. La política ecuatoriana es una payasada, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, ¿sabe cuál es el medio del asunto? Es la educación de la gente. Nosotros no tenemos educación política. No tenemos, podemos tener educación, maestría. Yo he visto que tienen maestría hasta PhD. Y todavía repiten que la culpa es del gobierno central. Y tienen PhD. Entonces, no tiene mucho que ver, que puede ser muy brillante académicamente. Pero políticamente, pues no, la gente no tiene esa cultura política. Y mientras no tengamos esa cultura política, seguiremos votando por los zapatos rojos, por el Nego de Cartón, por Unicú, o sea, votando por nada. Pero tenemos que votar por gente que nos presente propuestas. ¿Usted se imagina si realmente la gente votara por propuestas? Una propuesta seria. Alguien que nosotros analiza o lee el programa de trabajo de cada candidato. Bueno, Es que yo, al menos en mi punto de vista, veo que este es cultural. Si usted analiza desde el comienzo, desde los niños, cuando son así campañas electorales de los escolares, siempre es de la mofa o si no de quién es más chévere. O si no, por ejemplo, en las escuelas que yo recuerdo era quién daba más dulce, que hasta hablaba tonterías. llevan un vulgar a todo. Nos llevan al terreno de la burla, de la chacha, Exacto. todo. Es burla de la inteligencia del ciudadano. La mayoría de políticos han caído en eso y todo por ganar. Entonces, yo no quiero decir que soy un pensador de izquierda, tengo de decirlo como cualquiera. A la hora de analizar mis votos, yo sí trato de ver un poquito más allá de lo que van a proponer y que van a hacer. Hay propuestas interesantes, propuestas que sabemos que no las van a cumplir. Profe, ingeniero, no lo quiero interrumpir, pero ya van a ser las 8. Uy, ¿qué va a pasar? Pero bueno, termino rápido con lo que está aquí, que es lo que quería el DMU. Elecciones, las elecciones, referéndum, como las consultas populares, ya hemos tenido muchos plebiscitos, el año 90, ustedes ahora, y en la época del siete veces sí de Moreno, de ahora poco la consulta popular de Novoa, que no se olvidó para mayor cosa. Y también el mandato, cuando se busca revocar el mandato, es difícil, pero sí se puede, ¿no? Recoger firmas para revocar un mandato. Audiencias públicas, participación de ciudadanía, iniciativa popular. Esto quería topar. El Yasurí, por ejemplo, un ejemplo clarito de iniciativa popular. Ellos presentaron la iniciativa del plebiscito, llegaron a una consulta, tal vez los políticos lo vieron oportuno y se lo puso en una elección y ganaron. Creo que la gente estaba más pensando en otra cosa que en el Yasurí. Porque yo considero, yo considero que se debe explotar, porque si usted tiene su terreno, su casa, petróleo, hay que explotarlo, porque son más dinero para escuelas, para colegios, para universidades, para hospitales, para carreteras. No puede Es que eso debe ser, porque en sí, aunque se ha cambiado un poco la matriz productiva, que eso es algo beneficioso para el país, aún seguimos siendo un país petrolero, dependemos del petróleo. Si Esa es la cuestión. cambiamos la Si no dependiéramos del petróleo, con gusto se aceptaría. Usted se imagina que, bueno, ahorita por el problema energético, pero si los autos fueran eléctricos todavía tuviéramos menos dependencia de gasolina. Entonces no habría esa presión en la gasolina y no habría problema en gasolina. Pero aún así, no solamente por el consumo nuestro, lo tan importante que sería tener una refinería para poder procesar nuestro petróleo y poder vender gasolina, poder importar gasolina. Son cosas que el país necesita, que la gente se opone por política. O sea, las cocinas de inducción, por ejemplo, yo tengo cocina de inducción, se cocina bien. Yo hago mi canil ahí, me encanta el canil, yo me hago ahí, se cocina bien. Pero la gente, no, es que cuando se vaya la luz, oye, ahora que se me va la luz, yo sí cocino.
Obviamente espero que llegue la luz y en ese momento rápido se cocine y ya está. Pero la gente decía, no, ¿cómo vamos a hacer cuando se vaya la luz? Por esa lógica, si usted tiene celular, tiene una tablet, ¿para qué va a tener una tablet y un celular si se le va la luz? ¿Cómo lo carga? O sea, la gente se oponía a eso, a una cocina inducción, cuando era una forma de ya no depender del gas para poder dar un subsidio que es eficiente y tener la alternativa al gas que es la electricidad. Pero la gasolina, no queremos tanta dependencia de gasolina, no queremos contaminar. Miren, les voy a poner unos videos más adelante no me acuerdo, de China. Ellos han cambiado toda esa polución, esa contaminación ambiental por autos eléctricos, ¿no? Y aquí estamos verdes, lejos de tener un parque automotor de autos eléctricos. Entonces, todavía nos falta bastante en eso. Pero bueno, esos son también iniciativas populares, consultor popular, transparencia y rendición de cuentas. Los consultores públicos, más que nada, los del cargo de remuneración popular, están obligados a hacer rendición de cuentas, a dar charlas yo me acuerdo que ese tiempo estuve como asambleísta de la Revolución Ciudadana, me invitaron a una rendición de cuentas, lo hizo en un hotel, capacidad para unas 150 personas por ahí, por ciento. Y tuvimos, y él hizo su presentación, su exposición de lo que había hecho en su tiempo de asambleísta, y después terminó con un show, había un cantante y se dio algo de comida. Sobre rendición de cuentas. Y lo hacen alcalde, lo hacen prefecto, lo hacen asambleísta de las 6, de las 10, de las 12, de las 2, de las 5, o sea, es obligación del funcionario público dar una rendición de cuentas de lo que ha trabajado y logrado por la ciudadanía. Y por último, el presupuesto participativo, donde los presupuestos pueden ser socializado y que sea la participación del pueblo la que defina esos gastos necesarios. Por ejemplo, yo me interesaría, por ejemplo, saber si el presupuesto que está asignado por el gobierno, en este gobierno, lo han cumplido un 100%. Por ahí se dice que lo han cumplido un 5%, un 2%. ¿Cómo es posible que habiendo plata, no se gaste la plata que hay? Una Es cosa, que hay algunas empresas públicas han reclamado eso, o sea, el presupuesto han aprobado, pero no han llegado los recursos. Uno de esos es el EGP no es y que no, Petroecuador, no es que no haya no han plata. Habiendo plata, la poca plata que hay, no la gasta. O sea, eso es lo que claro, molesta, ¿no? Y eso es parte de un presupuesto que, ¿qué pasa si no se lo gasta? Va al Estado, va a revertir el déficit, pero no da el beneficio. A ver, es como que tú tengas plata, no sé, yo no soy padre, no tengo la dicha de padre, cuando me casen, pues ojalá, pero en el caso de los que son padres, usted tiene un presupuesto en su casa, y usted, por no darle educación, por ahorrarse unos dólares, no le paga el colegio a los niños, y lo manda al servicio público, a una escuela pública. Lo puede hacer si fuera una empresa, una escuela pública buena. Pero si una escuela pública no tan buena o eficiente, porque usted está ahorrando, y estoy ahorrando, pero está dejando de invertir en la educación de sus hijos. Pero yo tengo que agradecer a mi mamá que me educó en el colegio privado. Ella, siendo profesora de una escuela pública, me educó en colegio privado de escuela privada. Entonces yo sí le puedo agradecer eso a ella. Yo no sé. Ingeniero, buenas noches. Le quería comentar que si me puede poner asistencia. Soy Diego Isa García Carrera, que es que recién me llegó a la luz. Ya, listo. No hay inconveniente. Me van a disculpar que me tome un minuto más. Los que ya les toman asistencia se pueden retirar. Me quedo con los que ahorita quieren que les ponga asistencia. Yo insisto, yo comprendo mucho. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner la asistencia a todos. Ahorita le acabo de poner a todos. A ver, para que vean que le voy a poner a todos. Porque no es culpa de ustedes, tampoco es culpa mía, ¿no? De que no hay electricidad y que esta vaya y venga de acuerdo a los horarios, ¿no? Entonces ahorita le estoy compartiendo, miren, aquí está la asistencia, le he puesto todo. Ya. Ustedes pues sí, profe, que es injusto para los que vinimos. No tanto, porque recuerden que los que no han venido no solamente puede ser porque no quieran venir, sino que no tienen como ir a un centro comercial porque no tienen como ir a casa. Entonces todos tenemos la suerte. Ahorita no es... o a veces nos quedamos en los trancones, a veces como no hay luz, el tráfico se para y es imposible avanzar. Yo le agradezco mucho que han estado aquí hasta esta hora 14 personas, estuvieron 20. ingeniero. Las próximas clases sí, avancemos, vengan, asistan, si pueden a las 6, si pueden a las 7 o si pueden a las 8,
asistan para que tengamos material y podamos grabar la clase y podamos subirla. La próxima semana tocaría la clase 6. Si quieren, hagamos 6 y 7. De pronto para en la siguiente semana hacer un repaso, ¿ya? Porque el tema es muy, muy, muy bonito. La parte política, podemos meternos en la parte de la historia, si a ustedes les interesa mucho. Yo tengo bastante conocimiento. Yo viví los años 90, viví los feriados bancarios, viví los cortes de energía, ¿no? La guerra del CENEPA. Hay una cosa que les podría comentar y podría contar de buena mano, porque yo lo vi, ¿no? No es lo mismo que usted lo revise y lo vea en la prensa, aunque en su momento hay cosas que la prensa sí dice bien, pues no siempre que se entiende. Por eso más que nada lo que hacen los recuentos de los años 90 fue bastante fidedigno, ¿no? Porque ellos en esa época eran más imparciales. Yo creo que a partir de 2006 es que ellos se pusieron más en contra de cierta postura política, pero en los años 90 eran bastante imparciales porque eran un poder que en esa época no se casaban casi con nadie. Pero bueno, después ya hemos visto la historia, no quiero meterme en eso. Entonces, yo les puedo contar algunas cosas, espero que podamos conversar las siguientes clases. Preparen para la próxima semana las 5 y las 6, y las 7 las hacemos la siguiente, ¿no? La próxima semana, Dios mediante el 15, hacemos las 5 y las 6, y las 7 las hacemos el 22, y el examen bien. Yo les voy a elaborar, creo que les puse ya la fecha. Si el examen es el 20, yo creo que está para el 22, 23, 24, una lección. Se llama, lo puse como cuestionario de repaso. Son 10 preguntas parecidas al examen. Si usted lo hace, saca 9, saca 10, y es su nota de elección. ¿Ya? Ahí está en la ¿Cuándo es eso? cuestionario de repaso, está en la página. Después se me acuerdo, ¿no? Acuerdo, ¿bien? Porque está para el 22, 23, 24, creo, 25 por ahí. Yo les doy 3, 4 días, dura, creo que 10 minutos, 20 minutos, porque son 10 preguntas, pero ustedes las pueden hacer en ese lazo de tiempo. Y son parecidas al examen. El examen es sencillo, son como 40 preguntas, lo que hemos conversado, preguntas de democracia, preguntas de la época, por ejemplo, en algunas les voy a preguntar sobre los que son ciudadanos, no ciudadanos, si las mujeres votaban o no votaban en la Grecia antigua, etcétera, ¿no? Entonces, así, que ustedes haber atendido, que ustedes haber preparado las exposiciones, van a salir en esos exámenes. ¿Alguna pregunta más? No, de mi parte no, ingeniero, economista. Los compañeros que les han puesto la asistencia, que asistan, por favor, que vean los videos. Ya estoy subiendo los videos, ya los subí a YouTube, los estoy pasando al aula. Creo que ustedes ya los pasé. Pueden revisar. Pero de todas maneras, si no lo he hecho, lo voy a hacer el mes pasado, porque ya subí a YouTube, que era lo más difícil, lo que más demora. Ya una vez que lo subo a YouTube, yo copio el enlace y lo pego en el aula. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ya los he subido a la mayoría, excepto los de hoy día y los de ayer, pero ya lo voy a hacer. ¿Ok? Un placer, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Tengan una linda semana, pasen bien. Un abrazo. Vinieron. Hasta la próxima. Pase bien, economista.